capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Jeremías, cuando uno le enseña el libro de Jeremías, dicen el profeta llorón. El profeta llorón porque él lloraba por su pueblo. Lloraba porque el Señor lo puso ahí. Lloraba por todas las cosas. Y vamos a leer el capítulo 9 de Jeremías. Y dice, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Por supuesto que necesitamos de los sabios. Si la gente que es más sabia que nosotros nos ayuda a entender muchos procesos. Pero Jehová tiene los propios, ¿ya? El Señor tiene los propios. Y Él habla, ¿no es cierto?, aquí a través de Jeremías, ¿ya? Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Entender al Señor. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Pero fíjese, el Señor dice que no nos alabemos en nuestra propia sabiduría. El que dice yo sé, haga como que no sabe. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra un camino más excelente en cuanto a la sabiduría. Todos queremos ser sabios. Y dice el Señor aquí, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio. Y sabe que el hombre y la mujer somos muy fáciles de decir, yo hice esto. Yo fui el primero. Yo ya lo había dicho. Y no me quisieron escuchar. ¿Ha escuchado usted esa frase, no es cierto? Como hombres, mujeres aquí en esta tierra, somos fáciles de ponernos nosotros. Yo fui. Y el Señor dice, bájate, bájate, bájate. Porque cuando nosotros nos bajamos, Él nos sube. Él nos ensalza, Él nos hace vivir en victorias. No cuando yo muestro mi yo, mi saber, mi conocimiento, porque todo lo que somos se lo debemos al Señor. Todo lo que somos. Por eso el Señor dice, fíjese que dice estas cosas de esa la palabra del Señor. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
para que, como está escrito allí en Corintios, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Victoria, hermanos, cuando nosotros primero decimos, el Señor me dio esto, el Señor hizo esto conmigo, el Señor me dio entendimiento, inteligencia, el Señor nos promete tantas cosas. El Señor nos hace grandes, el Señor nos hace avanzar en esta vida de una manera que de repente nosotros no entendemos. Pero ¿quién se pone en disposición a lo que Dios quiere, a lo que Él dice? Créame que el Señor lo levanta, el Señor lo pone arriba y no tiene que decir yo soy, porque los demás lo ven. No hay necesidad que yo diga, yo fui el que oré. Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en sus manos. En la mañana escuchábamos, ¿no es cierto? Y se decía, todos necesitamos hacer cosas en el reino de Dios. Pero debemos hacerlas de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que vivimos. Así que cuando usted vive cosas y quiere hacer cosas en la obra del Señor, Dios lo va a meter allí, en el camino que usted necesita vivir, porque el Señor sabe que necesita de su vida, necesita de mi vida, necesita de los miembros, necesita que estemos todos en unión, en unidad. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Para poder avanzar en la obra del Señor, Él nos necesita todo. Lo decía recién mi hermana, ¿no es cierto? Cuando ella tuvo su devocional, el Señor nos necesita a todos. En la mañana también se decía, el Señor nos necesita a todos. Y necesitamos entonces entender al Señor. Entender. Pero lo normal que nosotros hacemos cuando estamos en circunstancias y decimos, tengo que conocer al Señor, ¿puedo yo? ¿Puede usted entender a Dios? Porque entender a Dios nos cuesta, usted mismo lo decía, nos cuesta entender a Dios. Y sabe que el Señor nos formó, el Señor nos hizo, el Señor hizo de nuestra vida, con sus manos nos formó, con todo su amor nos formó, con toda su entrega que Él tuvo, formó al hombre y a la mujer. Y dice que nos hizo y nos entiende y sabe lo que somos, pero Él nos hizo para que sigamos el camino que Él quiere. Pero nosotros decimos, ¿por qué si Él me ama, paso lo que paso? ¿Hemos dicho? ¿Por qué si el Señor me ama, estoy viviendo esta situación? ¿Por qué si el Señor me hizo con amor, tengo que seguir el camino Cuando yo tengo mi propia forma de pensar, cuando yo tengo mi propia idea en vivir la vida. Pero ¿sabe qué hizo el Señor con nosotros? Nos separó del mundo. Nos separó. ¿Y cómo no vamos a darle gracias a Dios cuando el Señor nos trae y nos pone en un lugar establecido? ¿Qué es el mundo hoy día, hermanos? El mundo es un caos, ¿o no? Es un caos. Y sabe que el Señor nos separó. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
No somos del mundo, entienda eso primero. No soy del mundo, soy de Dios. Y por lo tanto mi vida va a ser dirigida como Dios quiere que dirigirla. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nos encontramos en los momentos que decimos, pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto a mí? Por eso el Señor dice, alábese en esto el que quiere alabarse, en entenderme y conocerme. ¿Qué entendemos de Dios? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Creador, me creó. ¿Quién es Dios para usted? Mi papá. Y el papá es autoridad. No en las familias de hoy día. Porque mandan los hijos, no mandan los papás. En algunas, mayoría. Pero los hijos de Dios saben que es el papá el que manda. Y al pueblo de Dios tenemos un papá que nos manda. Y si el Señor dice, tienes que aprender a honrar mi nombre, necesitamos honrar el nombre de Dios. Amén. Dice, cuando no podemos entender a Dios, necesitamos conocerlo. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué es el conocimiento, hermanos? Es el sumo bien del hombre. Superior bien del hombre es conocer. Conocer. Cuando yo no conozco, soy ignorante, ¿no es cierto? No conozco. Pero dice el Señor que necesitamos entonces aprender a conocer. Es un bien nuestro poder conocer. Dice que en la filosofía griega, el conocimiento se consideraba el sumo bien del hombre. Para Sócrates equivalía a la virtud o poder. Por eso él decía, conócete a ti mismo. Sócrates dice, si tú te conoces a ti mismo, eres grande. Es tu victoria. Es el sumo bien del hombre. Pero eso es filosofía. El conocimiento de Dios es infinito. Se pone al contraste de lo que dice Sócrates. Cuando nosotros miramos el conocimiento de Dios, dice la palabra que su conocimiento es infinito y es íntimo. ¿De acuerdo, no es cierto? A lo que dice su palabra. El Señor le dijo a Moisés, por ejemplo, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Porque Dios conoció a Moisés y lo tomó y dijo, yo te conozco. ¿El Señor le conoce a usted? Desde el vientre de nuestra madre nos conoció. ¡Qué bendición eso, hermanos! Desde el vientre de nuestra madre nos conoció. Desde el vientre de nuestra madre sabía que iba a haber un hijo allí, que iba a nacer, e iba a adorarle, iba a bendecir su nombre, lo iba a sentir como el papá.
como el Altísimo. ¿Acaso no le siente usted que el Señor ha sido tan misericordioso para separarnos del mundo, para elegirnos como propios? ¿Entiende esa grandeza? Puede llegar a su conocimiento y decir: Dios, tuviste tanta misericordia de mí y me libraste del mundo, me libraste de las situaciones ajenas. Muchos han vivido aquí situaciones de afuera. Yo sé. Muchos han llegado ya grandes al Evangelio. Muchos han llegado en el momento que Dios les permitió llegar. Pero en este momento que el Señor le permitió llegar, es porque miró su vida. Es porque le miró con ojos de amor. Le miró con ojos de papá. Le miró con ojos del dueño del mundo, de la vida. Con esos ojos. Son grandes ojos, hermanos. Y a veces somos tan nosotros quietos en poder decir: Dios, gracias porque me elegiste. Gracias porque me libraste de cuántas cosas. Aún los que llegaron grandes al Señor, porque no conocemos el futuro. Pero Dios, por misericordia, a lo mejor algunos con angustia, algunos con desilusiones de la vida, pero llegaron a Dios. Y hoy día están siendo hijos. Nos da gracias a Dios por eso. Decir: gracias, Dios, porque soy tu hija. Gracias porque me miras con amor. Gracias porque quieres estar en mi vida. Gracias porque quieres meterte en mi matrimonio. Bendito el matrimonio, que son 3 y no 2. Bendito el matrimonio. Son 3 y no 2, porque Dios está en medio. Y Dios ordena la vida. Pero necesitamos entender que somos de Dios. Somos de Él. Dios conoce aún los pensamientos. Yo conozco tus pensamientos, dice su palabra. Él conoce mi caminar, decía Job. Él conoce mi caminar. Todas las cosas, pero sobre todo conocimiento, hermanos. El hombre debe anhelar el conocimiento de Dios. Conocerle a Él, su poder. En Isaías dice: y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. ¿Quién está cerca? ¿Quién? ¿Quién está cerca de Dios? ¿Quién? Nosotros, yo estoy cerca de Dios, porque yo soy una hija, yo soy un hijo. Vosotros conoced mi poder, dice el Señor. Necesitamos poder. Amén. Necesitamos poder de Dios. Conoced mi poder, dice el Señor. Conoce el poder de Dios. ¿Cómo conozco el poder de Dios? ¿Qué diría el Jonathan si le digo: ¿cómo conoces el poder de Dios? ¿Escuchó? Pasando tiempo con Él. Yo conozco a mi esposo porque paso tiempo con Él. Y Él me conoce a mí. Y Dios nos conoce a ambos. ¿Me entiende? Pasando tiempo con Dios, yo puedo conocer a Dios. Pasando tiempo con Él. Cada día que yo le doy a Dios, cada hora que le doy, no sé cuánto tiempo le da usted al Señor cada día. Pero si puede darle
todo el tiempo. Déselo y lo va a conocer en su dulzura, en su grandeza, en su poder, en su gloria que Él comparte con nosotros, porque vivimos esa gloria de Dios. Porque si estamos solamente pensando que vamos a llegar a la iglesia y vamos a ir a adorar al Señor, no nos sirve. No nos sirve, necesitamos adorar a Dios en nuestro hogar. Necesitamos vivir con el Señor. Necesitamos decirle, Dios, aquí estoy. Porque este tiempo lo usamos para hacer iglesia, cuerpo. Y juntos encender la llama del Espíritu de Dios. Pero venimos de nuestros hogares llenitos, hermanos. Llenitos. Tenemos que sacar tiempo para Dios y bendecir su nombre para que podamos entender a Dios, cómo yo conozco a Dios, cómo yo sé del poder de Dios. Hay que anhelar el conocimiento de Dios. Dice, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Y el conocimiento de Dios por medio del Señor Jesús nos pone en una relación nueva con Dios. Dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice su palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y sabe que este texto, hay un texto que yo decía, más alabes en esto, el verso 24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nos gloriamos en el Señor. Vivimos para darle glorias a Dios. Vivimos para honrar su nombre. Porque no es aprobado, dice su palabra, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque eso es otra de las cosas que nosotros siempre ponemos. Yo soy. Yo hago. Yo quiero. Todos esos yo, el Señor dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alabra. Oh hombre, dice su palabra, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, poder aprender a ser aprobados, no reprobados por Dios. Dice su palabra, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Quiere usted alabarse? ¿Quiere usted sentirse dueño de sí? Es que yo soy, no sé, soy predicadora. ¿Ya? Es que yo soy el que me muevo más en la iglesia. O yo soy el que toco mejor, po. ¿Sabe qué? Que todo eso es vanidad. Todo es vanidad. Porque aquí el que vale es Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios está en nuestras vidas, hay un perfume de Dios. Hay un perfume que puede moverse en medio de nosotros. Gloria a Dios. Perfume de Dios.
mover del Señor, donde yo puedo juntarme y decir, Dios, esta semana tocó mi corazón. No porque soy más santo, porque lo busqué más, porque estuve más tiempo con Dios, porque el Evangelio no es del domingo, el Evangelio es de todos los días. Todos los días el Señor necesita de mi vida para que podamos entenderle y conocerle. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted averigua que el Señor por misericordia toca su vida, usted va a poder llenar su corazón de gozo. Va a llenar su corazón de gozo. Y va a ser tanto el gozo que el día domingo va a llegar adorando a Dios, bendiciendo su nombre, exaltándole, diciéndole gracias Dios porque puedo estar con mis hermanos. Hacemos un cuerpo y juntos podemos trabajar. Pero vamos a vivir porque estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. No se alabe el sabio, la sabiduría humana no es nada. No se alabe. Alábese en que está entendiendo lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere de su vida. Él quiere darnos de todo a nosotros, porque es papá. Yo a mis hijos quiero darle de todo lo que ellos me piden, porque soy la mamá, el papá. ¿Cuánto más el Señor? Él quiere darnos todo. Así que si usted vive pobrezas, hermanos, es porque necesita entrar en ese papá, en ese que llena mi vida y me hace vivir victorias. Tiene que entrar. Cada uno tiene su proceso, cada uno. Pero cada uno tiene que batallar para entrar en el gozo del Señor. Porque Dios es un Dios de gozo, no es un Dios de aflicción, no es un Dios de pobreza, no es un Dios que nos quiere tener aplastados. Él quiere que los levantemos y glorifiquemos su nombre y vivamos en victoria del Señor, y que todas las luchas, las batallas que vivimos en esta tierra, en nuestro hogar, las entregamos en el Señor y le decimos: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Puede usted cambiar a una persona que está al lado? ¿Puedes cambiar a tu hija? No, pero Dios puede. Pero Dios puede. Y qué lindo es nuestro Dios. Dios puede. ¿Cuáles son sus dificultades? Muchas veces son que yo no entrego esa carga porque me creo yo superior y puedo hacerlo yo. Puedo yo corregir y de repente los hijos no escuchan. Pero Dios poderoso es para hacer que nuestra familia entre en el gozo del Señor como nosotros estamos. Porque eso es vivir en el Señor. Es victoria, no es desánimo. Así que cuando usted llegue aquí, no llegue cuando ya, gracias al Señor, llegaron, parece todos, no me fijé, a tiempo. Pero cuando llega antes de tiempo, puede compartir con las hermanas que han vivido. ¿Cómo están? Oremos por la hermana que se siente enferma y aprovechamos tiempos. ¿Somos familia o no? Somos la familia Villa Recoleta. Y Villa Recoleta tiene que brillar, ¿o no? Pero en el Señor. Con el Señor. No con mi yo, no con mi yo, con el Señor.
Póngase de pie. Aleluya. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero conocerte. Quiero vivir para ti. Y quiero que tú me des gracia y sabiduría para vivir lo que tú quieres que yo viva. Victoria. Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Gracias porque eres el Señor. Gracias porque en ti hay victoria, Dios mío. Gracias porque podemos entender que tú quieres, oh Padre, que te entendamos, que podamos vivir para ti, que podamos regocijarnos en ti, que podamos llegar llenitos porque hemos estado en la semana gozándonos. Y venimos, Señor, a tu casa para reunirnos como cuerpo. Y queremos, Señor, vivir en victoria contigo, Dios. Y, Señor, cuando cantamos, que esos cantos sean, Señor, la realidad que hemos vivido durante la semana. Y que eso nos conforte y nos dé fuerza para vivir la próxima semana, Dios, en victoria contigo, sabiéndonos vencedores, pero contigo, Dios, no porque nosotros podamos, porque nosotros no sabemos nada, Señor. Ayúdanos tú y bendice las familias, Señor. Bendice la iglesia, Padre. Señor, permite que tu pueblo sea un pueblo, Señor, unido y que puedan vivir, oh Dios, en tu gracia, en tu bendición, oh Dios. Gracias te damos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.